Bueno, muy bien. Seguimos en Transición Global en Radio AMEP y ya vamos al tema principal del día y lo vamos a presentar a nuestro querido invitado Ezequiel Luis Vistoletti, doctor en Ciencias Políticas, politólogo, profesor en la Universidad Ali Salomón de Berlín, Alemania, y conductor del canal YouTube Demoliendo Mitos de la Política. Buenas tardes, Ezequiel, y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos. Solamente una aclaración. En 2023 abandoné la universidad como producto de la expulsión de la universidad y la censura en los medios públicos alemanes debido a mi posición contraria a la guerra. Así que yo ya... ¿La guerra? ¿Cuál guerra? A la guerra en de Ucrania, naturalmente. Sí. Sí. Yo aparezco ya dedicado desde hace 2 años exclusivamente a mi trabajo como... Bueno, mi trabajo en mis canales de YouTube por la censura en los medios y en la universidad allá también. Es impresionante lo que ha pasado en Europa y también en Estados Unidos. En términos de la censura, países de la libertad tal llamada, y aquí estamos pasando por eso. ¿Qué pasó exactamente? En Europa incluso peor, en mi opinión, John, que en Estados Unidos. Y en mi caso, una cuestión meramente secundaria, porque yo ya carezco de relevancia. Yo participaba en los medios, por sobre todas las cosas, en Deutsche Welle. Deutsche Welle, que es la televisión pública alemana para el extranjero. Dependiente del sistema público de televisión. En el inicio de la guerra y por cuestiones fortuitas me participaron en debates ahí. Eso generó muchísima repercusión en su momento, precisamente porque pudieron generar un debate con una voz, 2 voces en realidad, porque me acompañaba otra persona también, con una voz crítica distinta de la narrativa hegemónica de guerra, Putin asesino, Putin igual Hitler y demás. Y bueno, a partir de en el programa más importante de Deutsche Welle, llamado A Fondo. Y bueno, y como comenzaron ahí debates interesantes, esos programas de hecho contabilizaron en algunos casos 5 millones de vistas cada uno, el récord de Deutsche Welle en español. Deutsche Welle en español, la rama de Deutsche Welle más vista de todas. Deutsche Welle presenta 3 ramas, una en alemán, una en inglés y otra en español. La de español la más vista, esos programas pero muy populares, y en determinado momento me llamaron de la producción básicamente con el anuncio de que después de algún tiempo esos programas habían aparecido ante los ojos de la directora de Deutsche Welle en español, la primera alemana en la cadena de mandos, ¿no? De ahí para abajo, hispanohablantes, los cargos directivos de los alemanes, y bueno, y esa señora determinó que yo no podía participar más ahí. Y poco tiempo después una noticia parecida en mi universidad con no el despido, sino la no renovación, porque yo participaba como un profesor invitado en el marco de la precarización del personal académico de la academia en Alemania. Entonces todos los años debían realizar una renovación de mi contrato, una cosa más formal que otra cosa, de añares. Y bueno, de repente la novedad de que, a pesar de que los otros profesores titulares me querían como profesor ahí, desde hace años yo ahí, bueno, la noticia de que caducaba el contrato y que no iban a realizar la renovación, y entonces aparecía en la calle y censurado. Y así el comienzo de mi canal Demoliendo Mitos. En realidad yo lo había comenzado antes, pero como una cosa secundaria, y después de esta situación, bueno, realicé una apuesta por eso, a partir de ese proverbio chino de en toda crisis una oportunidad. Una situación nada fácil, porque recién en ese entonces mi hijo recién nacido, yo desempleado, por suerte siempre yo muy precavido, entonces con algún ahorrito guardado por ahí. Y bueno, y de repente un éxito total el canal, así que esa es la historia. ¿Cuántos seguidores tienes? Y ya de camino a 200.000, un poquito menos de camino a 200.000, un poquito menos de 200.000. Muy visto. Sí. Impresionante. Sí, y además con muchísima repercusión en todo el mundo de habla hispana.
público, la audiencia principalmente compuesta por españoles en primer lugar, al principio naturalmente por argentinos, presentaba temas más ligados a Argentina y a América Latina, pero con el tiempo y con el giro hacia la geopolítica del canal, mucho más que que en la política latinoamericana. Bueno, España en primer lugar, México en segundo lugar, lo lógico, y después Argentina y Estados Unidos. Ese es el orden de audiencias del canal. Sí, quizás otros países presentan con respecto a Argentina una ventaja en el sentido de la masividad o por lo menos la popularidad de la geopolítica en el común de la gente. En México una cuestión fundamental y de hecho muchos canales mexicanos dedicados a esto con personas bastante conocidas, porque Estados Unidos ahí nomás y cualquier acontecimiento geopolítico inmediatamente determina a México de manera directa. En España por la Unión Europea y quizás por el pasado de España como imperio, cierta relación con el mundo. Nosotros acá en Argentina, en mi opinión, lamentablemente, a pesar del esfuerzo ciclopio de los analistas geopolíticos, por una cuestión de ubicación geográfica, por una cuestión idiosincrática nuestra de los argentinos, que el mundo parece girando alrededor nuestro y tonterías así. Entonces, cuando uno acá presenta cosas ligadas a la guerra en Ucrania, la guerra en Irán, como, ¿qué? Ah, no, pero eso, ¿qué? Irán, no, eso y en realidad eso determina la vida de todos nosotros de una manera terriblemente directa y cada vez más. Todavía entonces un trabajo importante en la divulgación de la geopolítica acá en Argentina. Bueno, me alegro y felicitaciones por el canal. Yendo, digamos, para meternos un poquito en profundidad en la conversación, ¿no? Si bien lo que, digamos, el retroceso en general de Europa en cuanto a la cesión de soberanía no es sorpresa para la mayoría de los que estamos cercanos al tema, pero sí no deja de sorprender la profundidad del sometimiento, podemos decir, de los principales gobiernos europeos a Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, ocurren o se presentan algunas contradicciones que no son fáciles de dilucidar, ¿no? Por ejemplo, Bruselas ha decidido, como sabemos, adherir y sostener en todo lo que se le sea posible la guerra en Ucrania, sostener a Kiev, inclusive accediendo, primero pasando del 1 al 2, después del 2 al 5 del presupuesto militar del PBI general. Pero ¿cómo se puede entender que si bien esa posición se sigue sosteniendo, no quiera o se resista los principales países de los principales países europeos a involucrarse en la guerra de Irán, ¿no? ¿Qué es incapacidad militar? ¿Es debilidad ideológica o enfrentamiento ideológico o diferencias ideológicas con Estados Unidos o una situación económica realmente grave? ¿Cómo lo ves? Un poco de todo eso. De hecho, el ministro, a propósito de la debilidad militar, el ministro Pistorius, el ministro de Defensa alemán, en una declaración del día de ayer o antes de ayer, públicamente realizaba un cuestionamiento a la invitación diciendo lo siguiente: no podemos determinar qué quieren con 2 o 3 fragatas europeas que no pueda la Marina Todopoderosa estadounidense. Y realmente con razón. La situación militar de Europa genera pena, la de Alemania también, a pesar de un proceso acelerado de rearme, y no solamente de rearme, sino de parcial movilización o de incipiente movilización de las personas, con leyes votadas, incluso leyes votadas de manera completamente espuria, tras la última elección, pero antes de la composición del Parlamento actual, porque no iban a poder, por ejemplo, generar la fuerza política suficiente. Ahí, por ejemplo, realizaron una modificación en la Constitución para abandonar el tope de la deuda posible asumida por el gobierno, y en este caso para el rearme. También determinaron promulgaron una ley para la movilización de los varones a partir de los 18 años. Por el momento, voluntaria
siempre y cuando contabilicen la cantidad necesaria de soldados. Quieren 200.000, si no recuerdo mal, efectivos. Por ahora van de a poquito generando un aumento a partir de los voluntarios, con un programa de alrededor de 2.000 euros para un jovencito sin trabajo, sin empleo, en una situación muy precaria, como todos los jóvenes en el mundo y en Europa también. Sí, un trabajito, entre comillas, como en el ejército, por 2.000 euritos, supuestamente podría parecer atractivo, a pesar de que, más allá de esto, los jóvenes comenzaron bastantes movilizaciones, ahí con una lucecita de esperanza, frente a la desmovilización generalizada de Europa y de los jóvenes en particular. Pero bueno, esto, movilización de los jóvenes, por ahora voluntaria, pero si no redondean el número buscado, comienza la movilización, el restablecimiento del servicio militar obligatorio en ese sentido. ¿Cómo está eso en la sociedad? ¿Cómo cae en la sociedad eso? La sociedad lo rechaza, muchos, recuerdo manifestaciones de jóvenes, pero hoy día la brecha entre la dirigencia política y la toma de decisiones y el conjunto de la sociedad aparece tan rota, tan distante, que aún con manifestaciones masivas, como en el caso, por ejemplo, de las manifestaciones contra el genocidio israelí en Gaza, y ahí sí presenciamos manifestaciones masivas, incluso en Alemania, y machacaban a la gente a palazos sin ningún problema. Hay un video famoso que es un muchachito tendría tal vez 12 años, 11 años, corriendo de la policía con una bandera palestina, y la policía corriendo detrás de él en una plaza yo creo que era Berlín, no Berlín. sé. Sí, ahí está. Sí, por la bandera nada más. Por la bandera, porque inicialmente establecieron una prohibición a la bandera palestina. Una cosa increíble. No una bandera con la estrella de David tachada o con un símbolo nazi. No, la bandera palestina, reconocida incluso por las Naciones Unidas, prohibida. Y si alguien, y en ese caso yo lo recordaba de 9 años al chico, puede 9, que ni siquiera sí, más 11. chiquito todavía, sí. Bueno, acá en la Argentina en algunas canchas de fútbol también no Sí. se deja, no prohibido oficialmente, pero bueno, hay presiones para que las banderas de Palestina no aparezcan. Sí, hay un acuerdo tácito. No quería dejar pasar, justo deslizaste el tema de la variable económica y fiscal, y creo que este aumento del presupuesto militar no hace más que agudizar y profundizar cada vez el más difícil cumplimiento de los parámetros fiscales de la convergencia macroeconómica y fiscal del Tratado de Maastricht, en cuanto a tasa de inflación, déficit fiscal, tasa de crecimiento de deuda sobre PBI, etc. Precisamente la Unión Europea, que ha sido caracterizado en su momento como un modelo ideal y abstracto de éxito económico y comercial, no tan así político y administrativo, esas metas precisamente originarias del Tratado de Maastricht son prácticamente incumplibles, con déficits fiscales acuciantes, digamos, y con situaciones financieras en cada uno de los actores estatales de la Unión Europea, no tomando solo la unidad supranacional. ¿Cómo ves vos esa proyección económica y fiscal, además de la decadencia y declinación de Europa como actor político trascendente dentro de la proyección internacional en el futuro? Acá aparecemos en presencia de la rotura del mundo, directamente, incluida naturalmente Europa. Entonces, si la propia Unión Europea podría desaparecer el día de mañana, la OTAN podría desaparecer el día de mañana, la unipolaridad está desapareciendo por completo, la Organización Mundial de Comercio desapareció por completo. Totalmente. Socavado. El ecologismo desapareció por completo en el marco de las guerras, nada más. Entonces, sí, las obsesiones, las taras fiscales de Europa hoy, de Europa en el pasado, hoy no las recuerda absolutamente nadie. Si necesario el rearme contra Rusia, entonces un programa de 500.000 millones de euros para Alemania, otro programa llamado ReArm de la Unión Europea de 800.000 millones de dólares,
Y Que después, es un fondo que creado por la Comisión Europea, al centro del Consejo también, para que los países puedan tomar plata de ese fondo para la industria militar europeo. sí, el modelo ahora lo presentan como lo llaman keynesianismo militar. Esa es la idea detrás de estos proyectos de ley, en realidad votados, pero sin ningún sustento fiscal detrás. Ellos presentan la idea de 800.000 millones de euros para armas en Europa, en Alemania 500.000, y después, bueno, como van apareciendo en el momento las cosas, van despachando dinero para las empresas armamentísticas europeas, en su mayoría en poder de BlackRock, como por ejemplo Rheinmetall, la más importante de Alemania, con lo cual indirectamente beneficiado a Estados Unidos. Si no recuerdo mal, el 80% del armamento europeo proveniente, según el libro blanco de la defensa europeo, el 80% proveniente de Estados Unidos, si no recuerdo mal, del gasto, con lo cual incluso ese plan de keynesianismo militar, ya de por sí terriblemente peligroso, cínico, pero tampoco funcionaría. Claro, claro, exacto. En lugar de generar automóviles, en lugar de la exportación de automóviles, la producción de armas, lo cual recuerda mucho a los peores tiempos de Europa y en particular de Alemania, ¿no? Con el nazismo. Bueno, incluso ni siquiera eso pueden, porque la reconversión de la industria de automóviles a tanques parece inviable, además en un contexto de cambios estructurales mucho más profundos y de errores estratégicos autoinfligidos por Europa, como convalidar el fin de la energía buena, bonita y barata de Rusia. Si me permites, en eso rapidito voy a pasar a ese... Fernando, si me puede pasar por favor el número 2. Y rapidito, simplemente para recalcar sobre ese punto de la energía y también lo que estabas diciendo, Gustavo, sobre ese tratado de Maastricht en los años 90, que fue la fundación del euro y las condiciones que tenían. Entonces, a la izquierda son los intereses de la deuda en Europa, en la Unión Europea, específicamente expresados como porcentaje del PIB. Y simplemente los colores rojo, por supuesto, pero también azul fuerte. Son los más fuertes en términos de porcentaje. Rojo, estamos hablando de aproximadamente 3% del PIB. Y 3% es una regla de que el déficit en total, no únicamente el déficit financiero, que es pero el déficit total no debe pasar los 3%. Y ahí esos países en rojo ya están en ese nivel. Los de azul fuerte son aproximadamente 2%, que ya es mucho. Y los de azul claro, 1%, pero es solamente interés por un lado. Ahora, pero si eso se queda más o menos estable, bueno, es malo, pero tampoco es una crisis total. Pero ¿qué está pasando? La deuda va a subir. ¿Por qué? Porque mire a la derecha, que es fuentes de energía. Estamos de vuelta como Cuba, a la fuente de energía. El color rosado es gas natural. El color marrón es petróleo y el color negro es carbón. Todos combustibles fósiles por un lado, pero en mayor parte petróleo y gas importados. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Hoy, ¿qué está pasando? El precio se fue al techo. Ya casi llegó otra vez a $120 el barril y eso está causando una inflación tremendo en Europa, más que todo en la parte del gas natural, que es gas natural licuado ahora, porque antes tenían del gasoducto Nord Stream que traían de Rusia a Alemania, explotaron ese, Estados Unidos o Ucrania, y quedó en manos de dos países el mercado del gas. Estados Unidos, la mayor parte, pero también otro país. ¿Cuál es? Qatar. Sí, ¿Qué Qatar pasó ahora? ¿Qué pasó con Qatar? Cerraron 100% de su producción.
Ni siquiera que no pueden sacarlo por el estrecho de Hormuz. Exacto. Entonces, la situación es gravísima. Y eso nos vuelve de vuelta a la izquierda ahí A la con los deuda. intereses, porque la deuda va a subir. Francia tiene un problema tremendo. El Reino Unido no está ahí porque no está dentro de la Unión Europea, pero está en la misma situación o peor. Entonces, es una crisis profundísima. ¿De qué año el gráfico de energía, John? No lo tengo en mente, yo diré que sea 2023 aproximadamente. Después, efectivamente, sí, eso es lo más probable, porque eso después de la destrucción de los gasoductos Nord Stream y la decisión europea de la interrupción del flujo de energía del gas, porque si no en Alemania presentaría el color rojo del gas natural ruso. Exacto, tienes todo el orden. Y para terminar uno, mire mero centro ahí. ¿Qué país está ahí en amarillo? Francia con su Francia. energía nuclear. Ahora, eso es la parte nuclear. Eso, ok, qué bien por Francia que... No. ¿Qué pasó en África? En el Sahel. ¿Qué pasó en el Sahel con Francia? Problema de importar uranio. Níger dijo, maestros, no son los dueños de nuestro uranio más. Sí. Y lo han reemplazado en Uzbekistán y Kazajistán, Australia y Canadá. ¿Pero qué pasó? Controlaban el precio en Níger a un precio de extorsión y ahora tienen que pagar el precio del uranio a nivel del mercado mundial. Entonces, aún Francia, con su independencia teóricamente hasta cierto punto de energía, no lo tienen. Sí, y si no recuerdo mal, además ese uranio extraído en África después realiza un procesamiento en Rusia, con algo así como Tiene toda razón. entre el 80 y el 90% del uranio procesado en Rusia. Eso no aparece cortado porque entonces desaparecería la energía nuclear en Francia. Y hasta hoy día están produciendo todavía en Rusia, por debajo de la mesa. Francia y Rusia tienen un acuerdo, a pesar de la guerra. No, ningún país del mundo, por lo menos mis escasos conocimientos sobre eso, prácticamente podrían realizar la producción de energía nuclear sin la participación de Rusia en el mercado de procesamiento del uranio. Ahora, de todas maneras, a propósito de crisis autoinfligidas, la Unión Europea determinó reactivar la producción de energía nuclear en los países como Alemania, los cuales habían comenzado una salida de la energía nuclear, en otro error para mí estratégico también, pero lo loco de esto, por un lado rectifican eso con la confesión del error de von der Leyen diciendo nos equivocamos en abandonar la energía nuclear, ahora 200.000 millones de euros para la energía nuclear, como si pudieran reactivar eso en cuestión de 2 días, sino en procesos de 10 años, 20 años, pero además de eso acompañó después la frase con, eso sí, la energía rusa de ningún modo la vamos a reactivar. Y estamos hablando, perdón, desde la fuente de teóricamente un Partido Popular Europeo moderado, porque hay otras tendencias y actitudes todavía más a la derecha de esa postura, Sí. ¿no? De confrontación. Sí. Ahora, no quería dejar pasar un dato que me pareció muy relevante de John, el tema de la vulnerabilidad fiscal y financiera de la Unión Europea. Los países que aparecen incumpliendo las metas fiscales de la convergencia macroeconómica y fiscal, cuando antes, por ahí el incumplimiento estaba asociado a un actor estatal precisamente que se le perdonaban determinadas deferencias o flexibilidades en sus metas fiscales, que precisamente es la República Italiana, por constituirse en uno de los países integrantes de la firma del Tratado de Roma, ¿no? Ahora eso es todavía más generalizado, lo que muestra la situación estructural de crecimiento de deuda y financiera de los actores integrantes de la Unión Europea. Sí, yo la cuestión de la deuda, no solamente en el caso europeo, sino también en el caso estadounidense, la conceptualizo de una forma distinta a la mayoría de los analistas. Para mí, ahí aparece una deuda de los estados con el sector financiero. Básicamente, en el caso de Estados Unidos, de la Casa Blanca con Wall Street. Y esa representa la forma de dominación de Wall Street respecto al aparato estatal. Con lo cual, si Wall Street convalida la existencia de deuda, Estados Unidos puede generar deuda a lo loco, siempre y cuando responda a los mandatos de Wall Street. Y en Europa más o menos lo mismo con el Banco Central Europeo y con Alemania en su momento como
el centro de la disciplina fiscal, sometiendo a Grecia, sometiendo en su momento a España, si no recuerdo Portugal también, Irlanda también. Tenían en término muy despectivo pigs. Exactamente. Pigs, que son en inglés chanchos. Sí. Pigs, Portugal, Irlanda, Grecia, España, Spain. Sí, y hasta incluyó en su momento a la República Francesa también dentro de esa categoría, como diciendo, nosotros ahorramos y hacemos los deberes fiscales y el sur se lo gasta. Claro, en ese entonces la deuda de esos estados del sur, adquirida con bancos mayormente alemanes y franceses, y a partir de eso pudieron determinar la destrucción de Syriza y de cualquier intento de un movimiento popular dentro de la Unión Europea. En Grecia generaron un desastre de Grecia, y esto visto en persona, recorriendo un país tan lindo. Las calles hechas pelota, todo, bueno, las escuelas, los museos, bueno, una situación hacia lo 2001, pero ya naturalizada, en el sentido de la destrucción, no en el sentido de movilización popular, ¿no? Y bueno, eso en aquel entonces, pero como ahora Europa e incluso el Banco Central Europeo y los bancos alemanes aparecen sometidos a esta política de acompañamiento irrestricto de Estados Unidos, de guerra con Rusia, etcétera, etcétera, entonces como ese mecanismo financiero de sometimiento del resto ahora parece subordinado a esta política estructuralmente más amplia de toda Europa, y la propia Alemania genera deuda también ahora a lo loco para el rearme. Entonces, para el rearme ningún problema, y bueno, en última instancia Wall Street, junto con las otras facciones de las clases dominantes en Estados Unidos, no ya siquiera en Europa, sino en Estados Unidos, capitanean esta política actual de Estados Unidos de confrontación con los emergentes del mundo multipolar, cada vez más de forma directa, ¿no? Y ahí aparecen detrás de Trump, detrás de Biden, detrás de incluso Kamala Harris, Wall Street, Silicon Valley, el complejo militar industrial, naturalmente el llamado Estado profundo en el sentido de las agencias de inteligencia. Por ahí, cuando el gobierno demócrata también hay metido Hollywood, la pata cultural dentro de esa alianza de poder, dentro de ese bloque de poder. Entonces, otra vez, esto de... En algún momento la deuda sí generará una explosión, pero eso lo van a determinar en Wall Street. Sí. Estados Unidos presenta una situación de deuda incluso tan alarmante como la de Europa o más, y aún así Trump, a pesar de sus promesas, para el próximo año ya convalidaron un aumento del presupuesto militar. Si ustedes me ayudan, 1.500.000.000 eso es millones. Eso es lo que pidió. Billón en español, ¿no? En español, o trillones en inglés. inglés, o sea, un aumento de 50%, un país que está en bancarrota. Sí, eso lo pidió, pero todavía no está corroborado. Y agregando recuerdo que estamos hablando con Ezequiel Luis Vistoletti. Ezequiel, antes de ir a una pausa que ya la tenemos encima, en este marco, digamos, económico de crisis energético y de otras variables, ¿cómo ves la situación geopolítica de Europa? Me refiero a que en esta situación de continuidad de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero con cierta distracción de papá, digamos, como en su momento lo denominaron a Biden, pero me estoy refiriendo a Estados Unidos, ¿cómo ves la posibilidad de algún cambio en Bruselas respecto de la continuidad de la guerra con Rusia? ¿Hay alguna ventana de posibilidades de llegar a alguna negociación? No, ninguna, en absoluto. Con la dirigencia europea actual, ninguna. Desde Trump comenzó lo que el propio Hegseth llamó en una reunión de ministros de ministro defensa, de guerra, el ministro de guerra estadounidense, en ese entonces secretario de defensa, antes del cambio de nombre a secretario de guerra, en Ramstein, ahí la principal base militar estadounidense
en Alemania, en una locución pública, él lo presentó como Division of Labor, división del trabajo, básicamente. Entonces, si Estados Unidos abandona el papel dominante en Europa, en la guerra contra Rusia, y en su lugar, Europa debe básicamente capitanear el esfuerzo de guerra a través de la provisión de armas, a través de la provisión de dinero, no de inteligencia porque no puede, eso no lo abandonó y no lo va a abandonar el gobierno de Biden, la provisión de inteligencia fundamental tanto para los ataques como para la defensa, aunque el sistema defensivo ucraniano cada vez con más problemas. Eso lo despachan todavía al día de hoy los estadounidenses, pero desde hace tiempo ya el principal financista y patrocinador de la guerra aparece en Europa como parte de la división de trabajo de la política exterior estadounidense desde Trump, ¿sí? Este es el cambio con Trump. Y el foco de Estados Unidos, a partir de ahora, desde Trump, aparece en otros objetivos, el principal naturalmente China. Por eso la guerra en Irán, en gran medida, más allá de la cuestión de Israel y del expansionismo de Israel y la obsesión de Netanyahu con Irán y esto de generaron el convencimiento de Trump para participar en una guerra contraria a los intereses de Estados Unidos, solo por los intereses de Israel. Eso en parte es cierto, pero también con el ataque a Irán básicamente quieren un golpe a China, lo mismo que con el ataque a Venezuela antes, básicamente un bloqueo de una de las más importantes fuentes de energía china, aunque cada vez menos, el petróleo de Medio Oriente. Y también las rutas comerciales. Naturalmente también. Y después, bueno, lógicamente también aparece el foco en el continente americano, lógicamente, por eso Venezuela, por eso Cuba. El día de mañana, ustedes recién presentaban lo de Cuba muy en detalle, muy bien, y con toda razón recordaban todos los actos positivos de Cuba con respecto al mundo y con respecto a la Argentina. Ahora, incluso desde una perspectiva del interés nacional argentino en términos egoístas o de cualquier país. Hoy Cuba, mañana nosotros. Esto así ahora. Entonces el interés aparece en la defensa de Cuba por un interés propio de los países latinoamericanos también, ¿no? De cada quien. Bueno, entonces esa es la orden de Trump, la división del trabajo, Europa a cargo de la guerra en Ucrania. Y bueno, vamos a presenciar, estamos presenciando la continuidad de la guerra. Ya lo determinaron todas las partes, que la batalla, el campo, el combate, la guerra será determinada militarmente, con una victoria rusa, sin lugar a dudas. La guerra ya parece perdida para Europa. De ahí al futuro, y ese es un escenario preocupante y complejo, porque aún si Rusia conquista las regiones reclamadas por Putin después de la modificación, recuerdan que al principio algunos, después incluida Jersón y Zaporizhia también, podría también realizar la anexión de algún oblast más hasta el Dnieper. Odessa sería... Odessa sin lugar a dudas, Odessa para mí sí o sí, pero el conflicto de fondo no va a desaparecer y algunos, como por ejemplo Sergei Karaganov, un geostratega ruso muy cercano a Putin y con mucha relevancia y un pensamiento geoestratégico muy profundo, él vaticina una guerra directa contra Europa, de Rusia con Europa, y los líderes europeos lo presentan así abiertamente, no porque lo quiera Rusia, sino por el curso de guerra asumido por todos los líderes europeos, con esto de aquí a incluso declaraciones de aquí a 3, 4, 5, 6, según el político, vamos a comenzar una guerra directa con Rusia, lo cual, una vez más, va a determinar la destrucción de Europa. Sí, lo han manifestado públicamente en forma directa. Abiertamente. Y me había quedado pendiente el comentario de la crisis griega. Sí. No olvidemos la contribución a esta situación estructural de crisis griega, los efectos devastadores del programa del Fondo Monetario Internacional en su momento. Claro, ahí la patita de Wall Street, ¿no? En la troika con el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo y ¿quién más participaba? Si no recuerdo mal, el Banco Mundial en la troika, alguien más de tres patas del sector. El capital financiero internacional. La troika era el Fondo Monetario Internacional, sí, el Banco de Europa y la Comisión de Europa. Exacto. Y la Comisión. Claro, bien, la los Comisión gobiernos. Europea. Sí, que bien, incluyó la además, Comisión. la desgravación impositiva
de los altos segmentos de ingresos de la población griega. Perdón, vamos a tener que ir a una pausa. Sí. Vamos a un tema musical Y quiero y ya tirar volvemos. una observación rapidísimo sobre lo que dijo Ezequiel, de que eso de guerra con Rusia, y después de la música podemos seguir hablando, de también puede cambiar la situación en Europa. Las elecciones que mencionamos en Francia, en todos los países, Alemania, elecciones en Baden-Württemberg la semana pasada, importantísimo, pero también en la Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Entonces, un cambio por ahí y también una división interna que puede influir en el futuro. La música. La música y no hablen más. Adelante, Fernando. Bueno, seguimos en Transición Global en Radio AMET, conversando con Ezequiel Luis Vistoletti, doctor en Ciencias Políticas y conductor del canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política. John, ¿qué escuchábamos? Sinead O'Connor, quien lamentablemente murió hace poco, cantando The Foggy Dew, que es una canción emblemática de Irlanda sobre la rebelión de 1916 en Irlanda, cuando durante una semana
1.200 personas mantuvieron al ejército británico, del Imperio Británico, a raya en Dublín durante una semana. 1.000 personas lo lograron. Por supuesto, después mataron a muchos, ejecutaron a muchos, pero esa canción es sobre esa rebelión y esas personas. Bueno, como verán, hoy estamos muy irlandeses. Ezequiel, te referiste en varias oportunidades a la influencia, al poder, el control de Wall Street. Sí. No mencionaste Londres. Bueno, más o menos lo mismo. Por ahí uno puede realizar una división entre distintas dinastías bancarias y demás. Yo en mis análisis siempre muy estructural, entonces conceptualizo a las clases dominantes como efectivamente facciones del gran capital financiero, digital, naturalmente militar también. Por ahí seguramente las farmacéuticas también participarían en ese bloque dominante, y después la cuestión cultural. Londres aparece ahí como uno de los factores de poder, sin lugar a dudas, en las finanzas internacionales. Interesante sobre esta cuestión, otra vez es una perspectiva más estructural, los trabajos de un teórico del sistema mundo, no de Immanuel Wallerstein, sino de un italiano llamado Carlo, ya voy a recordar el nombre, yo últimamente leyendo mucho de su obra, quien en el estudio histórico de la larga duración, como lo llaman ellos en la tradición de los anales, y por cierto, para la perspectiva del sistema mundo, el capitalismo no comienza en la revolución industrial en Reino Unido, sino antes, en el largo siglo XVI, con la conquista de América, el establecimiento de los estados nacionales en Europa y la generación de una economía mundo a partir de entonces. Bueno, para él el capitalismo desde entonces presenta fases con un estado hegemónico, el primero el genovés, después por ahí aparecen los holandeses, después finalmente los británicos, en el momento Estados Unidos, pero sobre el final de cada una de estas fases aparece, según este teórico, un proceso de financiarización de las clases dominantes. Y así la burguesía genovesa realizó el financiamiento de los viajes de Colón a América, por ejemplo. Y así el Imperio Británico abandona su rol en su momento de taller del mundo y realiza un giro hacia la financiarización en Londres. Bueno, ahora presenciamos algo muy parecido en Estados Unidos. Nos generan una tuerca en Estados Unidos. Y ¿qué facción del capital de las clases dominantes aparece como la determinante? Wall Street, claro que, bueno, en alianza con Silicon Valley y con el sector militar industrial, ¿no? Eso, para conceptualizar esto, interesante, en mi opinión, este proceso de financiarización. ¿Y quién aparece como el nuevo centro del capitalismo del mañana? Básicamente China, como economía productiva, ¿sí? Ya que nombraste a China, ¿cómo analizás el acercamiento, distanciamiento, este juego entre los países centrales de Europa y China, ¿no? Porque bueno, en su momento llegó a ser Europa el primer socio comercial regional de China, después eso cambió, ahora es la ASEAN, pero bueno, ¿cómo ves ese juego, ¿no? De acercamiento y distanciamiento? China quiere buenas relaciones con todo el mundo, y en el mapa de los principales socios comerciales aparece China como el principal socio comercial de prácticamente todos los países del mundo, con excepción de quizás México y alguno por ahí muy dependiente de Estados Unidos, algún país centroamericano, por ahí. Eso quiere China porque es a la base de construcción de su poder. A partir de ahí la construcción de su poder, lógicamente, ya no solo económico, sino también político y cada vez más militar, naturalmente, también. Europa, en la práctica, un ejemplo, Volkswagen hasta hace no mucho, el 80% de su facturación la generaba en China, con lo cual ese proceso, como el proceso de
crecimiento de la economía china en el mundo aparecía también en Europa. Si uno recorre las calles europeas hoy van a aparecer autos chinos eléctricos, ¿no? Entre los autos eléctricos van a aparecer más autos chinos que autos europeos o incluso estadounidenses con el Tesla. Pero como consecuencia del alineamiento con Estados Unidos, a pesar de esas tendencias estructurales, Bruselas, Alemania, en parte también Reino Unido, desde hace tiempo comenzaron una política de, por lo menos en las palabras, muchísima mayor hostilidad hacia China. Incluso la recuerdo a la ministra en su momento de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, y a Ursula von der Leyen, de visita en China, con el objetivo de generar una intervención de Xi Jinping ante Rusia para una negociación en la guerra en Ucrania, con lo cual rogando la participación china para ayudar de alguna manera al interés de Europa, supuestamente. Y retando a China. Increíblemente protagonizaron un episodio ahí de, ay no, porque los uigures, esta minoría china, musulmana, y los derechos humanos en China. Xi Jinping con esa cara de póker, ¿no? Así, encima de los impresentables estos, de ahora la señora Annalena Baerbock ahora como presidenta de la ONU, de la Asamblea General. Con esos videos quizás vistos de ella llamando un taxi. ¿Visto eso en algún momento? Llamando un taxi como en Sex and the City, ¿no? Esa es la concepción de la política de ellos, de presidente de la Asamblea de Instagram, ¿no? Y patético realmente, como decís, pero además China debería ser un caso estudiado en el contexto actual, además, de una diferenciación clara en los ejes de su agenda de política exterior de lo que es la dimensión político-diplomática, la dimensión estratégico-militar y la dimensión económico-comercial, ¿no? Por eso el avance de China frente al deterioro y la declinación del modelo de hegemón norteamericano particularmente, ¿no? Yo te quería preguntar, con respecto a la Unión Europea y a esta decadencia en cuanto a protagonismo dentro del contexto de las relaciones internacionales, ¿cómo ves vos el concepto cada vez más teórico, ideal, abstracto, de conducta autonómica y de autonomía estratégica de la Unión Europea en el contexto internacional actual? No, autonomía estratégica ninguna, en absoluto. Simplemente un seguidismo estúpido de Estados Unidos. Claro, con una diferenciación falaz entre Trump y entre el trumpismo y el Partido Demócrata o incluso el republicanismo no trumpista, ¿no? Los europeos, de alguna manera, los líderes europeos aparecen a la espera de el fin de los oscuros años de Trump y la vuelta de la buena dirigencia estadounidense, pero en términos estructurales, la política de Estados Unidos presenta una continuidad notable en cuanto a su política imperial. Las esperanzas de quienes... Bueno, Trump lo presentó así, yo no comencé guerras en mi primer mandato, entonces ahora voy a desactivar la guerra de Ucrania en un día, no voy a comenzar otras guerras. Bueno, ¿y cuántas comenzó ya? Y ahora con directamente actos de piratería, tomando barcos, secuestrando barcos, el secuestro de un presidente, hasta ahora todas perdidas en su mayoría, ¿no? Recuerden que debió abandonar Yemen después de los ataques por los yemeníes, por los ataques yemeníes, la guerra de los 12 días, también con participación indirectamente, la primera contra Irán, también perdida, con esta salida de la operación de Midnight Hammer, ¿no? El martillo de medianoche la llamaron, y esto de destruimos el programa nuclear iraní. Bueno, a los 6 meses aparentemente el programa regenerado por completo. Ahora un desastre, esto es la situación actual verdaderamente desastrosa y con perspectivas de un empeoramiento en Irán. Puede solo en la lógica de un imperio en decadencia, la escalada, ahora posiblemente quieran una intervención terrestre, lo cual va a generar otro desastre también. Esto podría determinar una escalada mayor con un ataque nuclear, o bien de Estados Unidos o bien
o bien de Israel. Entonces, de autonomía estratégica en Europa, nada de nada. Y retomando lo de China de antes, un pedacito para redondear mi respuesta. En el contexto de caos actual con Trump, algunos políticos comenzaron gestos de reacercamiento a China, pero los chinos están conscientes de todo eso y ellos participan a su manera. El puerto de Hamburgo, si no recuerdo mal, fue concesionado a los chinos hace algún tiempo. Es uno de los escándalos de corrupción en su momento de Merz, el ex canciller, el de Hamburgo, si no recuerdo mal, cuando el alcalde de Hamburgo. Los autos chinos cada vez más presentes, la industria europea y en la alemana en particular en retroceso, en su lugar cada vez más productos chinos. China parece imparable con una estrategia basada en la economía, pero cada vez más con ramificaciones políticas y militares. Algunos teóricos estadounidenses determinan que en algún momento va a comenzar un giro de la política exterior china hacia el militarismo, porque esa es la concepción realista de las relaciones internacionales de ellos y de la geopolítica de ellos. Yo no acompaño tanto esa visión. Que China, lógicamente, va a querer una posición de relevancia en el nuevo orden mundial, sin lugar a dudas, pero puede que la genere precisamente a partir de otro tipo de estrategia, no de control de los mares y una estrategia militar como los británicos o después los estadounidenses, sino a través del poderío económico y de generar alianzas o cooperaciones del tipo ganar-ganar. ¿Cuál es la diferencia entre China y Estados Unidos? Los chinos generan un acuerdo económico, ellos ganando siempre, no realizan beneficencia, pero los países con la construcción de un puente, un dique, una empresa, una ruta, un aeropuerto, también ganando, ¿sí? A veces los gringos indignados caracterizan a esto como imperialismo. Bueno, quizás hilando muy fino, pero generan unas relaciones económicas por lo general beneficiosas para ambas partes. Estados Unidos, no. Estados Unidos o te machaca a bombazos, o antes, a través del Fondo Monetario Internacional, por sobre todas las cosas, el mecanismo de la deuda, determinaba la sumisión total y para los países nada, básicamente. Todo para ellos, saqueo. Y bueno, qué novedad que todos los países del mundo quieran buenas relaciones con China y presenten una mirada cada vez más reacia hacia los Estados Unidos. Sí, esa es la consecuencia lógica. Y ahora, con unos Estados Unidos en decadencia, hasta los europeos ahora rechazaron la participación en esta locura en el Estrecho de Hormuz, puede que de aquí a poco presenciemos un giro parecido. En realidad este giro ya comenzó en Medio Oriente con los países del Golfo estableciendo vínculos cada vez más fuertes con China, tanto en lo político, lo económico, lo militar, en la venta de petróleo en yuanes o en monedas locales, por ejemplo, convalidar la negociación diplomática de China para reactivar las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán. Eso ya comenzó, pero debemos también recordar que las monarquías de Medio Oriente responden en gran medida a el apoyo estadounidense. Los pueblos de los países de Medio Oriente no acompañan a estas monarquías, por eso los videos desde el comienzo de la guerra de los bombazos o los dronazos de Irán cayendo no solo sobre las bases estadounidenses en sus países, sino a veces sobre instalaciones de las monarquías, y la gente en la calle feliz celebrando los ataques contra su propio país, a veces por minorías chiitas, pero a veces porque el común de los residentes en Qatar, en Jordania, en Bahrein, en Emiratos Árabes, rechazan esas monarquías, por cierto, todas corruptas, sanguinarias, etcétera, etcétera. Es uno de los peligros para estas monarquías que ahora en esta situación comiencen procesos internos de revueltas, o por lo menos de las minorías, las distintas minorías que comiencen con revueltas contra estos gobiernos. Aún así podríamos ahí presenciar también un giro de esos países
abandonando un poco la esfera de Estados Unidos, incluso más que hasta ahora. Y bueno, después América Latina ahí, en disputa, ¿no? En Ezequiel, disputa. cuando en algún momento se alcance cierta estabilidad en este nuevo reequilibrio de fuerzas globales y más precisamente en Asia Occidental, ¿cómo ves la continuidad o no de la Unión Europea? Es lo que quería preguntar. La posibilidad de rotura de la Unión Europea en lo inmediato aparece a partir de la creación de un eje prorruso por dentro, con Orbán en Hungría, de derecha, con Fico en Eslovaquia, de izquierda, de una socialdemocracia más convencional, no la socialdemocracia más woke del resto de los países. Desde hace poco también Eslovaquia, perdón, desde hace poco también República Checa con el nuevo... Hasta Italia, Meloni diciendo que hay que negociar con Rusia. Bueno. No prorruso, por supuesto. Bueno. Prorruso, pero... Perfecto. Vamos a posicionar a Meloni ahí. Yo con Meloni, sí, Meloni, hasta la llegada de Meloni al gobierno, ella presentaba un discurso contra la OTAN y demás, y una vez en el gobierno, sí Donald, sí Biden, pero bueno, ese eje... Sumaría también al gobierno polaco, que ha ejercido una presión rupturista y antiintegracionista, digamos, desde que se hizo cargo, digamos, ¿no? del gobierno. ¿no? Creo que pero una muy postura anti-Unión Europea también. Sí, pero muy antirrusa también. Pero también con propósito anti-europeo. Sí, sí, en su momento sí. Y bueno, después la alternativa por Alemania en Alemania. Ese eje podría generar una ruptura interna de la Unión Europea y, por cierto, si la Unión Europea convalidara las elecciones libres en países como Rumania, como Moldavia, etcétera, etcétera, entonces ya aparecerían más de estos gobiernos contrarios a la guerra. Recuerden la intervención fraudulenta de punta a punta de la Unión Europea en todas esas elecciones, con en su momento el candidato, no recuerdo el nombre, no recuerdo, que el del rumano, el tipo ganando las elecciones en primera vuelta y 2 días antes de la segunda vuelta. Declararon que... Sí, pero después hasta en un momento detenido el tipo. Es una cosa, pero tan evidente, tan burda. Y también en Moldavia. En Moldavia exactamente lo mismo, con los votos. Seguiremos haciendo elección hasta que gane el que nos gusta. Exactamente, tal cual. Ahora, de aquí a poco, las elecciones en Hungría. Eso es fundamental. Sí, fundamental. En abril. Y esta vez la Unión Europea con una posición un poquitito menos evidente, y esa, a propósito de visión de tareas, y esa posición anti-Orbán ahora la personifica Zelensky. Es el rol de Zelensky ahora. Zelensky con amenazas casi de muerte contra Orbán hace un tiempito, cortando el gas. Y con el corte del gasoducto de la amistad, el Druzhba, perjudicando tanto a Hungría como a Eslovaquia. Y esos países carecen de salida al mar, entonces esa es la única alternativa para ellos. Esa es la posibilidad de ruptura interna. Después, ¿qué va a comenzar? Eso aparece abierto porque incluso, por ejemplo, alternativa por Alemania. En el caso de Rusia, de la guerra en Ucrania, sí presenta una posición rupturista y con sentido, en línea con el interés nacional de Alemania, ¿sí? Este es el grado de delirio del mundo actual, la extrema derecha en Alemania con una posición más pacifista que el resto de los partidos del sistema político convencional. Es el mundo al revés, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, en todas las otras posiciones también realizan la veña frente a Estados Unidos como los mejores, ¿eh? Y si tienen que estar cercanos a un régimen de excepción, sin ningún tipo de inconveniente. Ninguno de ellos rechaza las bases militares en Alemania, ni la OTAN, ni mucho menos. En su momento en Alemania apareció por ahí la línea de Sarah Wagenknecht, con un partido llamado Alianza Sarah Wagenknecht, con una posición desde la izquierda, podemos llamar la izquierda soberanista, bueno, de fin de la guerra, buenas relaciones con Rusia y de abandonar la OTAN,
pero bueno, redondeó en las elecciones, en las últimas elecciones, 4,97% de los votos, sin el 5% por la ley de Alemania no podían, pero aparentemente habrían generado la cantidad total de votos, pero no pudieron realizar un recuento por decisión de la Corte, el equivalente a la Corte Suprema, sí, la Corte Electoral Alemana, y quien determinó en última instancia, ante la apelación de ese fallo, el propio Parlamento alemán, pero en la nueva composición, con lo cual los diputados con sus bancas ganadas a partir de la exclusión son de los este que, partido, son los que dejaron afuera. Claro, ellos determinaron después que no pudieron realizar el reconteo. Porque si realizan el reconteo y redondean en lugar de 4,97, 5,0 inmediatamente generan como 30 diputados adentro. 30 diputados de los que votaron quedarían afuera. Exactamente. Unas cosas, pero de comedia. Sí, ahora, volviendo a Ezequiel, creo que dijiste cortita, dos por favor, cosas Gustavo. Trascendentes, ¿no? Una que coincido, descarto, digamos, el uso de la dimensión estratégico-militar por parte de China para reclamar un mayor protagonismo en el sistema internacional o en el contexto internacional. Sí. Y el otro tema que me parece grave y te quería consultar, ¿qué grado de viabilidad concreto vos ves, y que lo citaste, es que ante una falta de salida negociada, sin costo político creciente, la administración Trump recurra al uso nuclear en el conflicto con Irán? Eso, para mí, yo presenté ese miedo antes de que comenzase la guerra, porque para los analistas críticos, más o menos con un poquito de conocimiento, ya parecía muy claro que que Estados Unidos e Israel pronto, después de la guerra de los 12 días, aparecería en una situación de encerrona total. Irán respondió incluso mejor de lo previsto, con una capacidad militar misilística tremenda, con una capacidad de resistencia tremenda, con una defensa muy bien organizada, con el mejoramiento de un montón de cuestiones después de lo sucedido en la guerra de los 12 días, relacionamiento con China, relacionamiento con Rusia, inteligencia de Rusia y de China provenientes, satélites de ahí. Por eso el ataque contra todas las estaciones de radares de Estados Unidos en la región, ahora completamente ciego. Bueno, con el cierre del estrecho de Hormuz, ahora comenzó el proceso por iniciativa de Estados Unidos, del día de ayer, después del ataque contra el yacimiento de Pars del Sur, South Pars lo llaman, el yacimiento más grande del mundo de gas. De Irán. Bueno, de Irán, respondió ya Irán atacando Qatar. a Qatar, Arabia sí. Saudita y hoy a Bahrein, con lo cual ni siquiera después de la finalización del conflicto van a poder reactivar los suministros de gas y de petróleo rápidamente. Bueno, todos vaticinábamos la posibilidad de una escalada nuclear y ahora parecemos en ese camino. Lo más probable dentro de un escenario de estas características, todavía lejano, o bien una respuesta alocada de Israel, acorralado por los bombazos, y entonces la famosa opción Sansón, Sí. básicamente un ataque nuclear. Pero eso también determinaría la destrucción de Israel, porque inmediatamente respondería Irán con un ataque a la central nuclear de Dimona, Claro. y desaparece Israel. Exacto. Y por el lado de Estados Unidos, esto lo presentaba Larry Johnson, por ejemplo, Scott Ritter, todos ex CIA o ex analistas militares estadounidenses. Si pudiese Irán generar el hundimiento de un portaaviones estadounidense, para ellos Estados Unidos respondería con un arma nuclear táctica, no estratégica. ¿Por qué? Por el significado de de una de las herramientas de control global desde la posguerra, los 11 portaaviones de Un ellos. grado de humillación intolerable. Efectivamente, el portaaviones Lincoln, el único en el teatro de operaciones, al principio parecía más o menos a 300 kilómetros, después retrocedió a 700, según los iraníes con un impacto, y ahora retrocedió más a los 1000 kilómetros. El Ford, al cual llamaron de improviso desde el Caribe, ya volvió para... Ya comenzó la vuelta. Reparaciones. Primero, de camino para allá, los marineros protagonizaron un sabotaje, Sí. tirando Ropa. en los inodoros. Debieron realizar una pausa en Creta aparecían repletos de caca literalmente en el Después barco. un incendio.
Ahora un incendio de 30 horas, esa es la última noticia. Primero lo presentaron un pequeño incendio, después un incendio de 30 horas, según algunas voces, por un ataque. Para mí mucho más probable un sabotaje, pero no abandonaron las costas de Arabia Saudita porque no quieren más cercanía por la posibilidad de un ataque y del hundimiento. Entonces, ese escenario ahí siempre posible, por ahora poco probable aún, pero como posible, seguro. Y después de eso, en el caso de una situación así, ahí comienza una situación... Un escenario desconocido. Impredecible, desconocido. De la economía mundial. Ezequiel, gracias por tu visita, por tu disposición. En un minuto, si te quedó algo que quisieras decir. Un poco de autopromoción, Demoliendo Mitos, mi canal, todo el mundo invitado, ahí invitado a la suscripción al canal, ahí presentamos la geopolítica global día a día, además nos acompañan otros analistas también muy buenos, como Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar. Y eso, un placer, y bueno, todos acá, de alguna manera, compañeros en la difusión de la geopolítica crítica. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Por tu tiempo, y bueno, continuamos los últimos minutos en el programa. Fernando, vamos a un pequeñísimo separador y vamos a los últimos minutos.